Bien, el curso estará a cargo del ponente Javier Ciadén Valdivieso, quien es ingeniero electrónico con especialización en centro de datos por TechSoup y certificación ATD en Chile. Cabe resaltar que el ponente es miembro de VIXI y de PMI. Cuenta con más de 5 años de experiencia como consultor, diseñador y ejecutor de centro de datos, sistemas de media y baja tensión y sistemas de cableado estructurado. Asimismo, indicar que el ponente brindará un mayor alcance sobre el desarrollo académico y la metodología a emplear. Y precisar que una vez culminado el curso, será certificado por 64 horas académicas equivalente a 4 créditos. Damos la bienvenida al ingeniero electrónico Javier Ciadén Valdivieso. Lo escuchamos, ingeniero. Muy buenas noches con todos. Quería que me confirmen si me pueden escuchar correctamente para saber si está bien mi señal. ¿Me podrían confirmar, por favor? Sí, lo escuchamos. Sí, se escucha, fuerte y claro. Ok, muchísimas gracias. Ante todo, muchas gracias a Dios por estar acá con vida, esperando que su familia se encuentre en buen estado de salud, ¿no? Ante la problemática, ¿no? Que está pasando en nuestro país y en el mundo, ¿no? Agradeciendo también a CIETSI por la oportunidad de volver a dictar nuevamente el curso de Centro de Datos, ¿no? Y agradeciendo a ustedes por su participación. En el transcurso de la clase voy a tratar de ser lo más explícito posible, básicamente, para que me puedan también dar sus consultas en el camino. E incluso, como ustedes imaginan, en su gran mayoría pueden estar trabajando, también hacer sus consultas en el día a día, ¿no? Ya que en anteriores cursos que he dictado, varios alumnos míos hemos estado viendo algunos proyectos, además me han hecho algunas consultas de algunas normativas, y con gusto les voy a atender y les voy a ayudar en cierta manera, ¿no? Siéntanse libres al respecto. Bien, empezando el curso, un momentito. Bueno, como ya me dieron la presentación, soy el ingeniero Javier Ciadén, ¿no? Soy certificado en ATD en Uptime Institute como diseñador de data center, ¿no? Soy gerente técnico actualmente. Sin embargo, tengo una empresa, básicamente de energía y comunicaciones, donde estoy orientado e iniciando más en los centros de datos, ¿no? Tengo más de 8 años de experiencia, básicamente. Al inicio de 2-3 años he hecho puros sistemas de media tensión, ¿no? En industrias, y en paralelo los demás 5 o 6 años básicamente hemos hecho lo que es netamente centro de datos, desde la parte eléctrica, arquitectura y todos los sistemas asociados, ¿no? Bueno, actualmente también estoy trabajando como consultor de centro de datos, ¿no? Consultor y diseñador, y también como ejecutor de implementación y puesta en marcha de todos los centros de datos, de acuerdo tanto para entidades privadas y entidades públicas, ¿no? Bueno, como una introducción al curso, me gustaría ver sus expectativas. Bueno, ante todo, saber sus nombres, ¿no? Aunque son unos 10 minutitos, puede iniciar básicamente con algunos de ustedes, con algunas participaciones, aprovechando que en esta clase somos muy pocos, ¿no? Estamos iniciando básicamente un usuario de experiencia y básicamente las expectativas del curso para poder ver qué más puedo desarrollar, ¿no? Y después de esto les voy a explicar el objetivo básicamente del curso para que tengan claro qué es lo que comprende todo esto, toda esta clase, ¿no? A ver si me podrían ayudar básicamente. A ver, un momentito. Podemos empezar con Gary Paredes. Buenas noches. Buenas noches, Gary, ¿cómo estás? Guillermo Ticona. Guillermo, ¿qué tal? Guillermo Ticona. Mucho gusto, ingeniero. Soy ingeniero de sistemas. Bueno, siempre he trabajado en lo que es data centers, pero no es que, digamos, me haya especializado en el tema, ¿no? Por eso es que lo que en sí, en un data center, se ve lo que es la parte de redes, ¿no? Servidores, en sí, lo que es el data center. Siempre me ha gustado o me ha interesado, en este caso, aprender la parte técnica, qué sé yo, la normatividad, ¿no? Un poco especializar en más. Y bueno, tengo muchas expectativas, avanzar sobre todo. Y bueno, estaremos, supongo, durante todo este mes, acompañándonos y bueno, compartiendo toda información, todo lo que se pueda, ¿no? Espero también, que
que, digamos, sea un poco flexible en lo que es el horario, porque a veces no vamos a poder conectarnos, en mi caso, ¿no? Entonces, ojalá que las clases sean grabadas también, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Gracias a ti. Sí, por supuesto, las clases van a ser grabadas y no hay problema. En la siguiente clase, alguna consulta puntual la pueden hacer y con gusto se las voy a responder, ¿no? Gracias. De acuerdo. A ver, Cristian Espinosa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal? Habla Cristian Espinosa, Gaviango, de Lima. A ver, Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros, a todos. Acá cuidándonos, comenzando, hablando de Lima. La idea, ¿no? Trabajo para el Ministerio Público en todo lo que es implementación de cableado estructurado a la parte de hardware, data center. Tengo una empresa del 2009, pero por motivos de la pandemia se paralizó, ¿no? Estoy trabajando directamente con mi personal en la Fiscalía de la Nación, ¿no? Ya tenemos del año pasado todo lo que es implementación de cableado estructurado para las nuevas oficinas. La idea para mí es saber más de las normas técnicas para implementar data centers digitales para acá en Perú. De acuerdo, correcto, Cristian. Entiendo. Gracias por tu participación. Gracias, ingeniero. Listo, gracias. Giancarlo Trujillo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches con todos los compañeros. Buenas noches. Mi nombre es Giancarlo Trujillo. Buenas noches. Yo trabajo para una empresa privada que da servicios de instalación de redes de comunicaciones para hospitales y centros comerciales. Actualmente me encuentro en el hospital de Huánuco implementando un sistema BMS, una automatización mecánica, pero también veo proyectos de redes de comunicaciones para hospitales, ¿no? Ya sea corrientes débiles y otras cosas más. Y también hacemos lo que es armado de data centers. Sé por experiencia el armado de data center, cómo funciona todo. También estoy llevando cursos técnicos aparte, pero quisiera especializar un poco más en esto, ¿no? En data centers. Por eso me he inscrito en el curso y espero aprender mucho más de usted y de las personas que den acá sus conocimientos. Gracias. Bien, muchas gracias a ti. Edgar Jamil. Buenas noches, ingeniero Javier. Buenas Sí, noches. soy estudiante de Ingeniería de Comunicaciones y me interesa el curso porque básicamente tengo nociones un poco teóricas, pero me gustaría aprender más acerca de cómo es el funcionamiento real de un data center y otras técnicas, ¿no? Más prácticas y otros conocimientos más técnicos en sí en general. No sería todo por mi De parte. acuerdo, muchas gracias. David López. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Sí, efectivamente mi nombre es David López. Soy bachiller en sistemas y también veo todo lo que en cuanto a redes, pero todavía no he tenido la experiencia de poder armar un data center, de las cuales cuando vi este curso pues me dio la curiosidad de saber o aprender más sobre lo que es las normas, sus instalaciones, ¿no? Y mi expectativa es precisamente eso, ¿no? Como de seguro de todos, ¿no? Aprender en cuanto a las normas y aprender en cuanto a cómo, por ejemplo, armar un costo o un proyecto en cuanto a este rubro, ¿no? De los data centers. Uh-huh. Porque tengo entendido también de que hay micro data centers. Y quisiera también saber algo más sobre esos detalles, ¿no? Correcto. Está bien, de acuerdo. Muchas gracias. Incluso sería bueno incluir esos micro data centers en forma genérica, ¿no? Para que tengan una noción de qué incluyen, ¿no?
Catherine Escobedo, unos minutitos más, muchachos, para empezar. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Caterina Escobedo. Básicamente lo mismo que mi compañero Edgar Yamil. Estudio Ingeniería de Telecomunicaciones ya en el último año, entonces la curiosidad, ¿no? De poder aprender también nuevas cosas y tener, o sea, ya teniendo una base, poder ampliar mis conocimientos. De acuerdo, Catherine, muchas gracias. Irma. Ingeniero, buenas noches, ¿cómo está? Le habla Irma Sánchez de Huaraz, Ancash. Bueno, la verdad yo tengo conocimientos básicos respecto a Data Center y quisiera profundizar mucho más mi conocimiento y saber todo el proceso de implementación, ¿no? Eso sería todo, muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias. A ver, bueno, ¿alguien más se quiere participar antes de iniciar? Bueno. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, me escuchan, ¿no, ingeniero? Soy Alberto Fernández, mi nombre. Soy ingeniero electrónico, acá de Lima. ¿Cómo se llama? También saludo pues, a los compañeros participantes. Bueno, la intención de mi negocio o empresa es desarrollar esta área de data center porque es un área que es obviamente va a ser en expansión prácticamente, a crecer más, tener los conocimientos teóricos básicos y también obviamente la parte que son específicamente las normas, así como la parte de instalaciones técnicas que está relacionada justamente también vinculada a mi negocio, respecto a redes de cableado estructurado, bueno, centro de cómputo y bueno, principalmente esa es la expectativa para el curso y que ahora esperemos aprender como debemos todos, ¿no? Muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, continuemos. El objetivo del curso, ¿no? La finalidad justamente del objetivo del curso es entender la continuidad del negocio, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Los centros de datos no van a depender básicamente siempre de la continuidad del negocio, ¿no? Básicamente del core business, ¿no? Básicamente qué tipo de negocio es, si es un negocio pequeño, mediano, grande, todo eso básicamente va a depender del centro de datos, ¿no? Está siempre apuntado a la continuidad del negocio, ¿no? Es importante entender eso. Un segundo objetivo básicamente es describir todos los elementos del centro de datos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, he tenido oportunidades en clases anteriores, ¿no? Yo entiendo que hay ingenieros electrónicos, hay ingenieros de telecomunicaciones, quizás hay ingenieros electricistas, ¿no? Que hay veces que esperamos nosotros como especialistas a veces esperamos un poco, como quien dice, la carnecita, ¿no? Esperamos básicamente lo puntual, ¿no? Básicamente lo necesario, ¿no? Pero entendamos básicamente que en los centros de datos, ¿no? Son varios sistemas, comprenden muchos sistemas, arquitectura, civil, electricista, mecánica, telecomunicaciones, ¿no? Y seguridad, son muchos sistemas de por sí, que básicamente es importante tocar todos estos puntos, ¿no? Es importante tocar estos puntos, ¿no? Y los vamos a ver quizás un poco al detalle, ¿no? Al detalle, básicamente. Un ratito, ya. Vamos a ver básicamente esos demás sistemas un poco más, vamos a profundizarlo. Y quizás a algunos les va a parecer aburrido, pero es importante tener conocimiento y tener la noción, básicamente, porque la norma lo indica, ¿no? Ya que ustedes lo van a ver cuando van a hacer consultorías, cuando van a hacer diseños generales de todo un data center, recién ahí van a entender básicamente la importancia, ¿no? De conocer todos esos sistemas, que para este momento quizás va a parecer un poco tedioso e innecesario, ¿no? Por eso les pido mucha paciencia, básicamente, y básicamente abrir el tema de entendimiento, porque
por más que veamos temas civiles, por más que veamos arquitectura que quizás nos puedan parecer aburridos, algunas cosas teóricas, al final son muy importantes, ¿no? Porque yo te puedo dar una norma, te puedo dar un file, tú puedes comprar una norma, puedes adquirirla en internet, la lees, pero no la puedes entender quizás, o la puedes malinterpretar, ¿no? Por eso es importante, he tratado de básicamente dar un resumen de lo importante, de lo necesario, de todas las normas. Estoy cogiendo acá normativa NAVIXI 002-2019, la TIA 942B, la norma de INACAL, ¿no? La 2237, ¿no? Quizá algunos aspectos técnicos de Aptain Institute, ¿no? Poco a poco les voy a explicar básicamente más adelante de a qué se refiere eso, ¿no? Pero he tratado de absorber todas las buenas prácticas, una comparación básicamente de todo eso, para que puedan diferenciar y saber a qué se refiere cada uno de ellos, ¿no? Por eso es importante describir todos los elementos que involucran el centro de datos como tal, ¿no? Otro objetivo básicamente del curso es mejorar aspectos claves de energía, climatización, seguridad y cableado para evitar la caída del centro de datos, ¿no? Hay estrategias, básicamente, recomendaciones, estrategias para lo que es para el sistema eléctrico, para el sistema de climatización, ¿no? Que son importantes, son recomendaciones y buenas prácticas para justamente tener en cuenta cuando se diseña los centros de datos, ¿no? Y otro punto es aprender conceptos en los procesos de implementación, mantenimiento y operación de un ambiente crítico, que también es importante tener en cuenta los mantenimientos, en qué periodo de mantenimiento se tiene que hacer, en qué momento se tiene que hacer la operación, la puesta en marcha, ¿no? Esos básicamente son los objetivos principales del curso que quería justamente tocar, ¿no? Como temario general, el día de hoy vamos a ver todo lo que es conceptos y normativas, ¿no? Que tenemos horarios de 7:30 a 9, en casi todas las clases tenemos ese horario, ¿no? En la segunda clase tenemos los tipos de disponibilidad, ¿no? Básicamente son los tipos de disponibilidad de las diferentes clases, de las diferentes normativas, ¿no? Que se va a explicar al detalle con algunos ejemplos. Tenemos en una tercera clase, un tercer bloque temático, estrategias de proyecto y fase de diseño. Acá es básicamente el paso a paso de un proyecto desde cero, ¿no? Cuáles son las consideraciones que tiene que tomar, cuáles son las fases de diseño, ¿no? Orientado en algunos casos al PMBOK, ¿no? En este caso a la gestión de proyectos. En un cuarto punto vamos a ver todas las normativas del sistema de arquitectura, ¿no? Todo lo recomendado al sistema de arquitectura, a espacio arquitectónico, a distancias, de seguridad, entre otros. En el quinto punto va a haber sistemas eléctricos y mecánicos. Aquí vamos a ver también normativas, recomendaciones de la parte eléctrica, cálculos de UPS, cálculos de baterías, cálculos de sistemas de refrigeración, ¿no? Tipo de sistemas de refrigeración, tipos de UPS, ¿no? Entre otros. En el capítulo 6 vamos a ver todo lo que es sistema de telecomunicaciones y seguridad física. Vamos a ver un poco de cableado estructurado, netamente enlaces entre data center, ¿no? No el cableado estructurado para edificios, sino de data center. Las normativas asociadas a todo ese capítulo. Y en el capítulo 7 vamos a ver la puesta de servicio y mantenimiento y sus recomendaciones, y el capítulo 8, el examen práctico y examen final, ¿no? Dentro de algunos sistemas vamos a ver algunos cálculos, algunos ejemplos, para que tengan en cuenta. Vamos a ver quizás algunos cálculos de los tableros eléctricos, unos cuadros de cargas, ¿no? Vamos a entrar un poquito de detalle también a la parte de cálculo también, para que también no solamente tengamos la normativa y la parte teórica, sino también la parte práctica. Vamos a ver ejemplos, algunos proyectos que he estado viendo, también que me gustaría compartirlos básicamente con ustedes, ¿no? Eso es básicamente, comprende todo el temario como tal. A ver, un momento, por favor. Bueno, disculpa, acá no lo había visto, bueno, sí lo he visto, pero no lo había prestado atención. Describe Hugo Edmundo Valencia y Yoka, soy ingeniero electricista mecánico electricista, trabajo en proyectos electromecánicos y parte de comunicaciones.
Soy supervisor de obras públicas, mi interés es en el curso de especializarme cada vez más en la especialidad de comunicaciones. Bienvenido también, Hugo Edmundo. Gracias por su participación. Bueno, tenemos una introducción. Bueno, ante todo, disculpen, no he podido entregarles las diapositivas, no le he podido entregar. Pero quisiera compartirles ahorita por este chat para que lo puedan tener y ya posteriormente se los van a ir entregando, pero al menos quisiera compartirlos ahorita por el chat. Se los estoy adjuntando para que lo puedan descargar y también lo puedan ir viendo. Ya está compartido en el chat, ¿no? Para que también lo puedan también visualizar, ¿no? La clase. Bueno, vamos a un tema, al primer capítulo, que es conceptos y normativas, ¿no? Aquí vamos a ver algunos conceptos de los centros de datos, qué nos dice la definición de centro de datos, la normativa, qué malos términos se usan, ¿no? Bueno, lo que nos dice acá es, debido a que todos los activos informáticos y de recursos humanos sobre los cuales es soportada una organización informatizada, demanda un ambiente confiable y de alta seguridad. La función del ambiente físico es garantizar la alta disponibilidad de la infraestructura y la protección efectiva de los activos informáticos sensibles y críticos, ¿no? Pero, ante todo, sabemos que lo más importante en un centro de datos son los activos informáticos. Los equipos activos, los equipos sensibles son los equipos más críticos. Los servidores, los switches, todo ese equipamiento activo es todo nuestro negocio, ¿no? Toda la información importante que guarda las transacciones, la información que se guarda, están ahí, ¿no? Toda la infraestructura física que se hace es para proteger justamente esos equipos, ¿no? Por eso siempre es importante tener en cuenta que la función del ambiente físico, ¿no? De la infraestructura como tal, es garantizar que una alta disponibilidad, ¿no? O sea, garantizar una alta disponibilidad, o sea, un buen rendimiento respecto a la infraestructura, ¿no? Lógicamente, y una protección efectiva contra esos equipos activos, aunque como bien les dije, son los servidores, los switches, entre otros equipamientos importantes básicamente de la compañía, ¿no? El centro de datos como tal dispone de varios espacios, ¿no? Cuando hablamos de centro de datos, no solamente hablamos de un cuarto como tal, ¿no? Un centro de datos es un conjunto de espacios, dispone de muchos espacios de uso exclusivo, donde las empresas mantienen y operan su infraestructura TI como tal, ¿no? Los espacios se pueden alojar servidores, sistemas de almacenamiento, donde se ejecutan las aplicaciones, ¿no? Y almacenan datos de empresas. Algunas empresas disponen de una jaula o de varios racks, bastidores. Otras pueden llegar a disponer de salas privadas para alojar un número determinado de armarios. El espacio dependerá del tamaño de la empresa, ¿no? Como comentamos anteriormente, el data center, dependiendo del tamaño de data center, siempre va a depender del negocio, ¿no? De la orientación de la empresa, ¿no? No es lo mismo tener una empresa, una bodega, una universidad, tener un banco, tener un aeropuerto, ¿no? Los centros de datos son diferentes. Si se dan cuenta, el core business o la línea de negocio de un banco, de un aeropuerto, de una universidad, ¿no? Son totalmente diferentes, por lo que sus centros de datos van a ser totalmente diferentes, ¿no? Lo mismo que sus espacios de infraestructura van a ser totalmente diferentes, ¿no? Un centro de datos tiene varios espacios como tal. Cuando hablamos de centro de datos, de data center, hablamos de espacios como tal, ¿no? De usos exclusivos, ¿no? Y es importante tener en cuenta que va a depender justamente del negocio, donde tengamos varios racks, varios gabinetes, un gabinete, dos gabinetes, 12, 24, 80 gabinetes, va a depender básicamente de esta línea de negocio, ¿no? Va a depender mucho el espacio de tu centro de datos como tal. Según la TIA 942, ¿qué me dice que el data center es un edificio o parte de un edificio cuya función principal es albergar un cuarto de cómputo y sus áreas de soporte, ¿no?
Si bien es cierto, hay data centers donde netamente son edificios como tales, ¿no? Existen data centers que son edificios netamente para centro de datos. O sea, existen edificios donde quizás en un segundo piso está todo su data center, y en los demás pisos están sus áreas de soportes, su área de operación, entre otras salas, ¿no? Como también puede ser parte de un edificio, ¿qué quiere decir? Que existe un ambiente, existe un piso donde te da un espacio determinado para que sea el data center. Por eso te dice, ya sea un edificio o parte de un edificio, cuya función principal, como hemos dicho, es albergar un cuarto de cómputo y sus áreas de soporte, ¿no? El centro de datos también se le llama data center o CPD, que son centro de procesamiento de datos. Es una ubicación física dedicada para albergar información más importante de una empresa o compañía, ¿no? Como hemos hablado anteriormente. Ahí se concentran todos los recursos necesarios para el procesamiento de información de una organización, ¿no? Lógicamente, eso tiene que ser seguro, confiable y tener una alta disponibilidad, ¿no? Lógicamente, acá se tienen que hacer las mejores prácticas con el objetivo de garantizar las mejores condiciones. Esos básicamente son los términos: centro de datos, data center o CPD, que son centro de procesamiento de datos, ¿no? Cuando hablamos de cuartos de cómputo, es un espacio arquitectónico, es un espacio físico cuya función principal es albergar equipos de procesamiento de datos, ¿no? Que también le llamamos la sala blanca, ¿no? Cuando hablamos de sala blanca, es un espacio físico donde están todos los gabinetes, ¿no? Todos los gabinetes de telecomunicaciones, los gabinetes de servidores, y en esos gabinetes están, lógicamente, los servidores, los switches, ¿no? Ya sea sala blanca o cuarto de cómputo, esta es netamente un área donde va a estar toda la carga TI, la carga de tecnología de la información, ¿no? Por eso lo que me indica la TIA, es importante tener en cuenta, como dice la TIA, ¿no? Porque la función principal es albergar un cuarto de cómputo, es decir, la sala blanca, donde van a estar los gabinetes con TI, y sus áreas de soporte. Las áreas de soporte son la sala mecánica, donde están los equipos de refrigeración, la sala eléctrica, donde están los tableros, otra sala donde están los grupos electrógenos, la sala de UPS, ¿no? La sala de seguridad y monitoreo, entre demás áreas de soporte, ¿no? Eso es importante tener en cuenta que esa es la definición de centro de datos, ¿no? O sea, centro de datos es la sala blanca más su sala de soporte. Cuando tiene solamente una sala donde está todo albergado ahí, básicamente se le puede conocer como un cuarto de cómputo nada más, ¿no? Pero cuando todas las data centers es donde tienes sala blanca separada, tienes un cuarto eléctrico, tienes un cuarto mecánico, y de por sí ya tienes varias salas, varias áreas de soporte, ¿no? A eso básicamente se refiere la TIA 942, ¿no? Ahora, ¿qué me dice la IS 30134? Básicamente, que también es tomada de la ISO 22371, ¿no? Que es la normativa peruana, que es la normativa local, ¿no? La normativa peruana. ¿Qué me dice básicamente en su normativa? Que básicamente el centro de datos es la estructura o grupo de estructuras dedicadas al alojamiento centralizado, interconexión y operación de tecnología de la información y equipos de telecomunicaciones en red que proporcionan servicios de almacenamiento, procesamiento y transporte de datos junto con todas las instalaciones e infraestructuras para distribución de energía, control ambiental, junto con los niveles necesarios para proporcionar la disponibilidad del servicio deseado, ¿no? Si se dan cuenta, es igual, tiene una definición similar a lo que nos dice la TIA 942 y a lo que nos dicen las demás entidades, nos dicen básicamente las definiciones, ¿no? Al final es un ambiente físico donde tienen un alojamiento de toda la carga TI, ¿no? Las compañías pueden contar con un centro de datos propio o alquilado, ¿no? Actualmente en la actualidad básicamente hay empresas donde tienen data center propio, ¿no? Y a medida que van creciendo, ¿no? A medida que van creciendo y todo va a depender de un análisis, ¿no? Básicamente empresarial, organizativo, ¿no? Quizás cuando vas creciendo o vas teniendo ya más sucursales a nivel nacional o a nivel internacional, ya es preferible quizás alquilar, ¿no? Los data centers, hacer un hosting,
hacer un colocation, entre otros tipos de data center, que va a depender básicamente de un análisis, ¿no? De costo-beneficio, básicamente para la empresa, ¿no? Sin embargo, actualmente sí, hay empresas que tienen data center y hay empresas ya más grandes que hacen básicamente, no solamente tienen sus centros de datos propios, sino también alquilan para un crecimiento, ¿no? Como hemos dicho, los data centers tienen la sala blanca, la sala de UPS, la sala de aire acondicionado de precisión, la sala carrier, ¿no? Es donde ingresan todos los proveedores a una sala, ya sea de internet, ya sea Claro, ya sea todos los proveedores de internet, ¿no? Que pueden ingresar a esa sala carrier, la sala de sistema contra incendio, entre otras áreas de soporte que puedan ayudar básicamente y ser de soporte a la sala principal, que es la sala blanca, ¿no? A ver, en la actualidad, básicamente, el reto actual de los centros de datos del futuro es la eficiencia energética, ¿no? Esto nos dice básicamente DCD, ¿no? Que es básicamente una institución de data center que básicamente hace estudios anuales, ¿no? Y básicamente eso es extraído básicamente de un estudio, ¿no? Donde nos dicen que el futuro actual es de la eficiencia energética, ¿no? Como algunos datos actuales nos dicen que alrededor del 5% del consumo global de energía proviene de productos electrónicos. Este número se proyecta un 40% en el 2030. ¿Qué quiere decir? Que a medida que las compañías vayan creciendo, van ampliando su centro de datos, van ampliando su carga TI, van a requerir más sistemas de refrigeración, van a requerir más sistema eléctrico, por lo que el incremento de energía va a ir incrementando, ¿no? Todo va a ser correlativo, ¿no? O sea, todo es una cadena, básicamente, ¿no? Para el 2030 se va a tener una proyección del 40%, ¿no? Del consumo global de energía para esos productos electrónicos. El sector de tecnología de la información y comunicaciones predice que para el 2025 usarán el 20% de la electricidad global y emitirán el 5.5% de todas las emisiones de carbono, que podrían llegar al 14% en el 2040. ¿Qué quiere decir? Básicamente, cuando se usa sistemas de refrigeración, hay grupos electrógenos, entre otros equipamientos, ¿no? A medida que va creciendo la carga TI, también se va a hacer uso de esos equipos, va a haber una emisión de carbono, justamente, que en el 2040 va a llegar al 14%. ¿No? Estas son las proyecciones que hacen de acuerdo a sus estudios, ¿no? Sobre esta data, ¿no? La cantidad de energía utilizada se duplica cada 4 años. Esa es otra proyección de los estudios que hacen. La potencia TI dependerá de cada región, lógicamente, ya sea en la costa, en la sierra, en la selva y en otros países. Sin embargo, el estándar es 5 kilowatts por gabinete. Está llegando a 2 o 3 veces más. ¿Qué quiere decir? Que más adelante ya se va a hacer a 10 kilowatts o a 15 kilowatts por gabinete. Esto es muy obvio porque ya los servidores, por ejemplo, ya vienen más compactos, ¿no? Al ser más compactos, al ser más pequeños, más robustos, ¿no? También van a tener un consumo mayor de energía, ¿no? Justamente ya se está ampliando el tema del cálculo, ya no se consideran 5 kilowatts por gabinete, se van a considerar 8, 10, 12, 15 kilowatts por gabinete, ¿no? La efectividad del uso de energía, el PUE, que también es un indicador que hasta la fecha es importante que se tenga en cuenta, ¿no? Ahora, ¿qué hay con la eficiencia energética? ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver mucho, porque cuando un data center no está correctamente diseñado, no está bien correctamente implementado o está sobredimensionado, ¿no? Esto no solamente genera pérdidas económicas, sino también genera una operación no eficiente, ¿no? Una operación no tan eficiente, ¿no? Por lo que quizás genere mayor consumo de energía, mayor emisión de carbono, ¿no? En su sistema de refrigeración, en el sistema de grupos electrógenos, en los sistemas eléctricos, ¿no? Por eso es importante tener un poco la concientización, ¿no? Que va de la mano nuestras consultorías, nuestras recomendaciones, ¿no? Como especialistas o como futuros especialistas ya que estamos en el rubro, para que podamos evitar justamente estas cosas innecesarias, ¿no? Hemos visto, y ustedes también habrán visto en todo el transcurso de su carrera, ¿no?
todo tipo quizás de data center, ¿no? Hasta algunas barbaridades que se han visto y realmente a veces te impacta bastante, ¿no? Y a veces donde el cliente también es muy terco y no entiende las cosas. No, pero es importante tener un sustento para poder indicarle al cliente que quizás está mal o dar unas buenas recomendaciones al respecto, ¿no? Pero es importante tocar este punto para que primero nosotros nos concienticemos como tal, como especialistas, ¿no? Y luego poder concientizar a las demás personas, ¿no? Porque todo va a conllevar bastante a esta situación, ¿no? Y los data centers están en crecimiento, ¿no? Las empresas van creciendo, van requiriendo más energía, más refrigeración, y esto va de la mano con la eficiencia energética, ¿no? Como un resumen, básicamente el 50% se consume en la parte de equipamiento de TI, el 3% en lo que es iluminación, paneles contra incendio, equipos biométricos, entre otros cargas no críticas, el 10% en transformadores y demás equipamientos de energías, y el 37% de aire acondicionado, ¿no? Eso es básicamente un porcentaje. Sin embargo, en algunos diseños quizás sale 30% de TI, 50% de aire acondicionado, 20% de energía y lo demás en iluminación. Es justamente ahí donde vamos a ver que hay ineficiencias en los diseños, ¿no? Pero tengamos en cuenta básicamente esos porcentajes, ¿no? Donde lógicamente ya posteriormente ustedes pueden hacer su propio ratio, no sus propias mediciones cuando se termine ya, cuando una puesta en marcha un data center, y pueden hacer sus propias mediciones y pueden sacar sus propios ratios de cómo está su data center, ¿no? Para eso hay equipos de medición que también se van a comentar en las clases de energía, que se pueden usar para justamente controlar estas cargas, ¿no? Consideraciones para un data center más eficiente. Bueno, es importante reducir carga de equipamientos informáticos, ¿no? Lógicamente hay incrementos, pero hay data centers donde hay carga que no necesitan, o pueden migrar a servidores más compactos, ¿no? En vez de tener los servidores antiguos, tener varios que ocupan mucho espacio físico como tal, ¿no? Es importante analizar básicamente la carga, eso es básicamente analizar la carga TI, la carga informática, ¿no? Gestión de flujos de aire, es importante también conocer el tema del aire del pasillo frío, del pasillo caliente, que no haya combinación de aires, que tiene que haber una separación correcta, un confinamiento para que haya una buena gestión de aire, ¿no? Poner paneles, poner sistema de monitoreo para controlar el sistema de refrigeración, entre otros tipos de estrategias para poder hacer una gestión de flujo de aire correcta, hacer confinamiento de pasillo frío, confinamiento de pasillo caliente, entre otras soluciones que va a depender básicamente del diseño, ¿no? Pero sin embargo, a esto se refiere a la gestión de flujo de aire. Temperatura ambiental y nivel de humedad, básicamente aquí hablamos un tema de monitoreo ambiental. Es importante tener un control de monitoreo ambiental, lo vamos a ver en el capítulo 4 o 5, no recuerdo. Pero básicamente acá estamos hablando de los sensores, de los controladores, que es importante monitorear sus pasillos fríos, sus pasillos, bueno, básicamente los pasillos fríos, donde requiera la parte activa de tu equipo de TI, ¿no? Es importante tener un monitoreo de cuánta temperatura esté llegando en la parte inferior, en la parte media, en la parte alta de tu gabinete, cuánta es la humedad relativa que está llegando, porque lógicamente hay normativas, hay rangos establecidos para que tu equipo dure funcione correctamente y tenga una duración en el tiempo, ¿no? Por eso es importante tener un control de temperatura. Y si con tu control de temperatura ves que algo está pasando o algo se está yendo fuera de rango, es importante tomar en cuenta eso y tomar una acción al respecto, ¿no? Quizás hacer, por ejemplo, ¿no? Que estamos viendo un proyecto que estamos poniendo sistema de monitoreo ambiental, ¿no? Y vemos que no hay una constante refrigeración en la parte superior e inferior del gabinete. La solución ahí básicamente es hacer un confinamiento para que haya una refrigeración constante a sus equipos, ¿no? Todo esto básicamente va de la mano. Y mejorar el sistema de enfriamiento, bueno, va a depender de qué equipo de refrigeración se vaya a utilizar,
ya sea in-row, in-rack, perimetral, va a depender bastante. Y también, aquí también ata un tema de lo que es confinamiento, ¿no? Que eso se va a ver en las clases posteriores. Pero como un punto macro es importante considerar justamente estos puntos que hacen que un data center sea más eficiente, ¿no? El objetivo principal del centro de datos como tal es garantizar la operación continua de los equipos de cómputo, ¿no? Es importante tener en cuenta que tu centro de datos, el objetivo de tu centro de datos es que garantices una continuidad, ¿no? La continuidad de tus equipos de cómputo, ¿no? Que tenga un tiempo de vida y que operen ese tiempo de vida de la mejor manera posible, ¿no? Porque ahí va a estar todo tu negocio, ¿no? Ahí va a estar básicamente toda la línea del negocio de la compañía, ¿no? Como algunos parámetros generales, debe mantener la operación de los equipos dentro de algunos límites permitidos, ¿no? Como les comenté, básicamente hay unos límites de temperatura requeridos en los pasillos fríos, por ejemplo, un rango es de 18.3 grados centígrados a 26.7 grados centígrados, que es el rango permitido, que es a través de la norma internacional, que es el rango permitido dentro de estos parámetros, ¿no? Un máximo de humedad relativa de 60% de humedad relativa, y quizás una tensión de operación de 220-380, y que actualmente la norma INACAL está proponiendo la norma de 440, ¿no? Está proponiendo otro nivel de tensión, ¿no? Sin embargo, como la norma de INACAL peruana está asociada a la ISO, y la ISO es internacional, también toma básicamente esta ISO estos parámetros internacionales como los límites de temperatura y la humedad relativa, ¿no? Es decir, que eso también lo considera la normativa de INACAL, ¿no? Se requiere de sistemas que garanticen la seguridad física de los ambientes. Lógicamente, hay equipos complementarios que ayudan bastante a la seguridad física, ¿no? Como les comenté, instalación indispensable para la continuidad del negocio. Siempre hay que tener en cuenta la continuidad del negocio, ¿no? Es el corazón del negocio, el core business, o sea, es el corazón del negocio como tal en los data centers, y operan los 24 horas al día, los 365 días del año, en la mayoría de los casos, ¿no? Cuando son compañías grandes, estas operan al 100%, ¿no? Tienen una disponibilidad muy alta, ¿no? Como tal. Tienen, como digo, una alta confiabilidad y flexibilidad para efectuar los trabajos de mantenimiento en forma concurrente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Básicamente que para estos data centers que operan a un 99.999% de disponibilidad, deben tener una alta confiabilidad y deben ser flexibles y modulares para que cuando se haga mantenimiento no caiga un data center, ¿no? Pero para esto hay ciertas estrategias, ciertos diseños que los vamos a ver más adelante, ¿no? Debe tener una disponibilidad continua de sus sistemas. La palabra disponibilidad también la vamos a explicar más adelante para que tengan en cuenta la disponibilidad y la confiabilidad, ¿no? Que son términos importantes en los diseños del centro de datos, ¿no? Y como les comenté, las instalaciones de misión crítica pueden encontrarse en entidades financieras, en hospitales, en aeropuertos, en bases militares, en minería, en industria, entre otros tipos de negocio, ¿no? Que básicamente es encontrado justamente estos centros de datos que son considerados misión crítica, ¿no? Quizás algunos lo han visto en hospitales, quizás algunos lo han visto en bancos, en minerías, en aeropuertos, ¿no? El proyecto data center más grande que he podido ver básicamente ha sido un aeropuerto, ¿no? Que hemos hecho básicamente un data center orientado al Tier 3, ¿no? Que así lo requiere el cliente, donde su unifilar es un poco complejo, es un poquito más complejo, más robusto, no tiene mayor bypasses, tiene mayor circuitos de energía, ¿no? Que también lo vamos a ver en la parte eléctrica. Les voy a compartir el diagrama unifilar para que, y bueno, vamos a analizar también ese diagrama unifilar para que lo tengan en cuenta, ¿no? Es un modelo básicamente que lo puedan tomar en cuenta en los diseños, en los próximos diseños que ustedes puedan ver, ¿no? Sin embargo, es básicamente un modelo, ¿no? No quiere decir que va a ser lo mismo, ¿no? Porque
lógicamente va a depender, todo va a depender de su carga TI. De acuerdo a su carga TI, ustedes van a hacer el cálculo y de acuerdo a ese cálculo, ustedes van a diseñar toda la parte eléctrica. No, ese modelo sirve para más o menos ver, orientar cómo está orientado un Tier 3, cómo pueden, lógicamente, llevarlo a otros proyectos de mayor densidad, ¿no? ¿Alguna consulta acá? Disculpen, a ver, quisiera saber si hay alguna consulta antes de pasar a la última diapositiva. Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Una consulta. Mire, en estos días yo he estado conversando con un ingeniero del trabajo y me dice que hoy en día ya hay empresas que se encargan de alquilar data center, ¿no? Que alquilan espacios en data center. Ya hay varias empresas que están migrando a ese alquiler porque por tema costo-beneficio también para la empresa les conviene mejor alquilarlo y lo están alquilando a un nivel de tier 3, lo que me dijo hace un momento. No sé si podría profundizar un poquito más con esa característica de tier 3. He estado escuchando, sí, Tier 1, Tier 2, Tier 3, pero y hasta donde estaba yo viendo es que solamente acá en el Perú había un máximo de Tier 3, o hay Tier 4 que también existe, ¿no? Claro, como bien dice, todo va a depender del costo-beneficio, ¿no? Por ejemplo, al aeropuerto, de acuerdo a su costo-beneficio, le convenía más hacer un centro de datos propio que alquilarlo o básicamente hacer un hosting o hacer un colocation, por ejemplo, ¿no? O llevarlo a la nube. En cambio, las entidades financieras donde tienen sucursales a nivel internacional o a nivel local, les conviene tener quizás un data center propio y los demás ya llevarlos a la nube o hacer un colocation o hacer un hosting. Incluso hay sistemas híbridos, ¿no? Como que te digo, tener un data center propio y alquilar data center para el crecimiento, para su crecimiento, porque quizás no le conviene hacer otro centro de datos, quizás no le conviene comprar un terreno, quizás no le conviene construir un edificio, quizás le conviene alquilarlo, ¿no? Vamos a ver más adelante también las diferencias de estos tipos de alquileres, ¿no? Hasta cuándo es el alcance, cuánto es el alcance de cada uno de ellos, ¿no? Cuál sería lo más conveniente, pero todo va a partir, como bien dices, del costo-beneficio, ¿no? Todo va a depender, lógicamente, de un análisis de costo organizacional, disculpe. Al final va a depender de cada usuario, cuál más le conviene, ¿no? Porque a veces he escuchado, ¿no? ¿Qué me conviene más? ¿Un data center propio o un data center alquilado? Bueno, costeemos, entonces básicamente costeemos, ¿no? ¿Cuánto te cuesta un data center propio? ¿Cuánto te cuesta un data center alquilado? Pero hay que tener mucho en cuenta que acá va a haber tema de proyecciones, ¿no? De aquí a 5, a 8, a 10 años, ¿no? Que quizás el usuario ni la tiene clara. Y si él no la tiene clara, mucho menos nosotros, porque eso es básicamente la información que necesitamos nosotros para poder calcular eso, ¿no? Por eso ahí entra mucho esas expectativas, esas ambigüedades, ¿no? Va a haber mucho un tema de análisis. Lo que vamos a ver ahorita básicamente en este curso es diseñar un data center propio, pero también les voy a explicar en otras diapositivas lo que involucra básicamente los demás, alquilar un data center, ¿no? ¿Qué significa colocation, hosting, entre otros, ¿no? Por ahí yo también he cotizado un alquiler, déjenme buscar esos precios, porque un cliente también me dijo, como le dije, ¿no? Cotízame un propio y cotízame un alquilado, ¿cuál me conviene? Así a grandes rasgos pude cotizar, igual voy a buscar el preciario y los voy a compartir en las próximas clases, voy a buscarlo bien, ¿no? Pero más que todo, sí existe, ¿no? Sí existe, pero va a depender del costo-beneficio, va a depender del negocio del cliente, ¿no? Pero sí, tiene razón. Profesor, ¿no? ingeniero, disculpe, buenas noches, Denis Kiss por hacerle una consulta. Cuando usted se refiere a centro de datos alquilados, ¿se refiere netamente a la nube? ¿A contratar un servicio en nube? ¿O no, existe, claro, o sea, existe el hosting, existe el colocation, existe housing, ¿no? Existen diferentes tipos de data centers alquilados, ¿no? Porque, por ejemplo, el colocation tiene hasta cierta responsabilidad tanto el cliente como la empresa que te alquila, ¿no?
la nube también, el hosting también, ¿no? Estas diferencias las voy a explicar más adelante para que más o menos tengan el concepto cuáles son las responsabilidades ya sea del proveedor como del usuario, ¿no? Pero sí hay esas opciones que también, ¿no? Que también se da, ¿no? A ver, Pedro Larrea, ¿la efectividad del uso de energía habrá alguna fórmula para el cálculo de ese indicador? Claro, lo vamos a ver en lo que es los parámetros, los indicadores de energía, vamos a ver el cálculo del PUE, el DCI, y otros indicadores, ¿no? Que básicamente también se toman en algunos centros de datos, eso sí lo vamos a ver más adelante. Los centros de datos están relacionados con la ingeniería de métodos. Bueno, básicamente sí, porque cierta parte es un tema de metodología, pero eso lo vemos en lo que es estrategia de proyectos, porque básicamente un centro de datos es un proyecto, no tiene una metodología también como tal, ¿no? TIA son certificaciones, sí, ¿no? Hay certificaciones Tier 1, Tier 2, Tier 3 y Tier 4, ¿no? Son certificaciones, pero estas certificaciones son por Uptime, y justamente en este capítulo vamos a ver ese tema. SAI de contingencia con Tier 3, bueno, ¿qué se refiere a SAI de contingencia? Sí, claro, Tier 3 tienen varias contingencias, son redundancias más que todo, ¿no? ¿Qué es la sala blanca? Bueno, la sala blanca es un ambiente donde alberga la carga TI. Es un ambiente físico, básicamente, ¿no? Imagínate, es una sala rectangular, están todos tus gabinetes de comunicaciones en fila y tu gabinete de servidores juntos, ¿no? Y ahí están todos tus servidores, todos tus switches. Esa es considerada sala blanca. Sala blanca, lógicamente, porque es una sala limpia, una sala libre de polvo, libre de toda partícula, ¿no? Porque ahí están tus equipos TI, ¿no? Realmente se pinta todo de blanco, el techo a veces lo raso de blanco, usualmente a veces lo piden, ¿no? Porque básicamente te piden que las paredes, el piso, el techo sea ignífuga, resistencia al fuego, y básicamente es un ambiente libre de partículas limpias, ¿no? Porque, lógicamente, si hay alguna suciedad, esto ingresaría a tus servidores, a los ventiladores y dañarían los discos y otro componente, ¿no? Por eso se le llama netamente sala blanca, ¿no? De cómputo que también lo considera la TIA, ¿no? Aprenderemos a elaborar un data center a qué nivel, Tier 1, Tier 2, Tier 3, bueno, vamos a ver Tier 1 y Tier 2, pero en las últimas clases, como les digo, en el data center del aeropuerto, he visto el Tier 3, vamos a analizar también ese unifilar, ¿no? Quizás voy a profundizar más también de acuerdo a los cálculos de tableros, vamos a profundizar un poquito más en la parte eléctrica también. Pero este diagrama unifilar del Tier 3 vamos a analizarlo, ¿no? Más que hacer un recálculo, ¿no? Pero sí, vamos a analizar el Tier 3 al menos, ¿no? Y bueno, cualquier consulta, igual me escriben al chat y lo vamos a ver. No, este es. Ya, bueno, en este caso vamos a ver lo que son normas estándares y buenas prácticas, ¿ya? Dice, cuando las compañías empiezan a crecer, se ven en la realidad que los data centers no cuentan con un diseño efectivo y bien planificado que les permite adaptarse a las necesidades del negocio, ¿no? Y esto es lo que pasa en nuestra realidad, ¿no? Básicamente, a mí me ha pasado más en el Estado, ¿no? Que a veces uno quiere crecer, la carga TI quiere crecer, pero el ambiente físico no te da para más. No te da más para meter otro gabinete, no te da más para meter otro aire, ¿no? Y esto es lo que pasa cuando no hay, como le dije al inicio, ¿no? Hay veces que el administrador de TI y la misma organización debe conocer su crecimiento y sus proyecciones. No tienen eso, básicamente van a encontrarse con estas situaciones, ¿no? Esto es una muy mala práctica, lógicamente, pero nosotros como diseñadores consultores debemos dar la solución al tema, ¿no? Nunca decir, no se puede, ¿no? Siempre hay una solución para algo, que lógicamente va a costar, ¿no? Va a costar, eso también tiene que entender el cliente, que va a costar la solución, ¿no? Pero es importante tener en consideración esto, ¿no? Lógicamente, como les dije, no hay un ambiente bien planificado, no hay un diseño efectivo, y lógicamente hay que adaptarse o ver soluciones que quizás conlleven a más costos, ¿no? Es importante tener en cuenta que las mejoras prácticas y estándares a nivel mundial
desde la etapa de planeación y diseño de data center, ¿no? O sea, es importante tener básicamente todos estos estándares, estas buenas prácticas desde el inicio para poder tener en cuenta desde la planificación hasta la operación y puesta en marcha y mantenimiento de los centros de datos, ¿no? Desde el inicio hasta el final, ¿no? De un proyecto de data center, tener de tomar en cuenta esta normativa, no solamente en el proceso, en el camino, sino desde el inicio, ¿no? Establecer estándares internacionales es una manera de uniformizar criterios, ¿no? Si bien es cierto, las normativas internacionales, nosotros cuando no tenemos normativas locales, siempre nos vamos a una normativa internacional, ¿no? En este caso, nosotros tenemos el Código Nacional de Electricidad, el Reglamento Nacional de Edificaciones, y estos, como tal, también llaman a la NFPA, que la NFPA es una normativa internacional, ¿no? Tú buscas en el Reglamento Nacional de Edificaciones para el tema de detección y extinción de incendios, y estos llaman a la NFPA, a un llamado, y tú te vas a la NFPA porque es el llamado, ¿no? A una norma internacional, ¿no? Incluso estas normativas locales también hacen llamados a las normativas internacionales, ¿no? Como la ISO, la NFPA, el IEEE, ¿no? Lo mismo en centro de datos. También, como no teníamos en estos últimos años, no teníamos una normativa nacional local, siempre nos hicimos a normativas internacionales, ya sea la TIA 942, ya sea por un ICREA, un PIXI, o buenas prácticas o algunos métodos de Uptime Institute, ¿no? Pero ya tenemos actualmente una normativa de INACAL, ¿no? Que se los voy a compartir más adelante, que son un extracto, que son básicamente para lectura, ¿no? De INACAL, pero si se dan cuenta cuando lo vayan leyendo, que también está asociada a una normativa internacional, que es la ISO, ¿no? Esta se promulgó básicamente en este año, sí, si no me recuerdo, el 2020, no me recuerdo, pero es básicamente recién, ¿no? La normativa de INACAL, ¿no? Es recién la normativa que ha salido para centro de datos en el Perú, ¿no? Pero todavía faltan muchas revisiones por hacer porque están ambiguas, ¿no? Hay algunas falencias, algunas ambigüedades y va a haber una segunda revisión. Por eso está en etapa todavía de mejoramiento de la normativa local, la normativa peruana. Por eso todavía no se atreven ni ellos de hacer una implementación con esa normativa, porque hay muchas cosas todavía por descifrar, hay muchas cosas por definir, no hay ambigüedades, hay generalidades todavía, ¿no? No hay algo específico, ¿no? Por eso todavía hay bastantes revisiones, pero es importante que puedan leerlo, es importante que puedan tener conocimiento de que existe, ¿no? Que según INACAL, el Colegio Nacional de Ingenieros, el Colegio de Ingenieros, indican que para las entidades públicas, esto va a ser obligatorio para centros de datos nuevos, pero no para los privados, ¿no? Tampoco se va a hacer uso de data centers ya existentes, no va a ser algo, no van a tomar en cuenta los data centers existentes, sino los data centers nuevos, ¿no? A partir de los data centers nuevos, una vez que esto ya sea formalizado, revisado completamente, van a exigir básicamente que se rijan esta normativa para lo que es todas las entidades del Estado, entidades públicas, ¿no? Mientras tanto, todavía seguimos viendo normativas internacionales porque a las entidades privadas sí puede tener la potestad de elegir una normativa internacional. Yo creo que un par de años más ya podemos ya ver buenos augurios en la normativa local, ¿no? Y que ya sea algo más definido, ¿no? Incluso el objetivo también es certificar data centers, certificar personas, ¿no? Así como lo hace Uptime, así como lo hace VIX, así como lo hace TIA, ¿no? Sin embargo, lo tomo porque es la raíz, ¿no? Es la raíz donde van a hacer todo, ¿no? Es importante ya también concientizar, tener noción de la normativa que dice, de qué se encarga, ¿no? Por eso es importante también tener normas, estándares internacionales, como también quizás tener criterios también de algunas normativas nacionales, ¿no? En este caso es la que les acabo de mencionar. Un momento, me dice la humedad relativa es mínimo o máximo. Máximo, ¿no?
60% máximo. No puede haber mucha humedad en tu data center tampoco por un tema de equipamiento, ¿no? Antes era 55%, ahora hay cambio a 60% máximo. A ver. Bueno, ya como vemos, hay buenas prácticas, hay normas, hay estándares, ¿no? Como hemos dicho, las normas o códigos tienen carácter de obligatoriedad y se deben cumplir para el diseño, construcción y operación del data center en caso aplique, ¿no? En este caso tenemos normas como el Reglamento Nacional de Edificaciones, el Código Nacional de Electricidad, y son normas que son obligatorios, ¿no? Si queremos sacar un permiso de INDECI, tenemos que regirnos al Código Nacional, al Reglamento Nacional de Edificaciones, el Código Nacional de Electricidad, ¿no? Ya es algo obligatorio que de por sí nos indican estas normativas, ¿no? Estándares como tal son una forma acordada para hacer algo sobre la fabricación de un producto, desarrollo de un servicio, gestión de un proceso, entre otros, ¿no? Básicamente eso es la definición de estándares. Como estándar tenemos básicamente la TIA. La TIA nació como tal, es una institución que nació como tal de telecomunicaciones y se encarga de hacer puros estándares de telecomunicaciones, ¿no? Nació así, nació netamente en el rubro de telecomunicaciones, ¿no? Que después hizo la de centro de datos, sí, pero siempre nació con telecomunicaciones. Las buenas prácticas es un método que ha demostrado unos resultados superiores, ¿no? Las buenas prácticas básicamente, en este caso es la BICSI 00-2019. Las buenas prácticas, si se dan cuenta, toma las normativas, toma los estándares, toma todo lo bueno de diferentes rubros y coge básicamente para hacer unas buenas prácticas, ¿no? Es decir, no es que ellas hagan una nueva norma, un nuevo estándar, no, sino toma lo mejor de todo y básicamente extrae lo mejor y hace toda una estructura, ¿no? Por eso son buenas prácticas. Cuando ustedes, les voy a pasar también un extracto de la BICSI, ¿no? Un extracto de ICREA también, donde las buenas prácticas ustedes van a ver que cuando leen la BICSI, toma como cita la TIA 942, la TIA 067B, ¿no? Entre otras normativas, entre otros estándares, porque básicamente el objetivo de estas buenas prácticas es tomar el extracto de lo mejor, ¿no? Por eso hay mucho, esto está orientado a las buenas prácticas, lo que es la BICSI, ¿no? Un resumen de estándares, la cabecera es la ISO, que es la madre de todo, ¿no? Tenemos básicamente por país o por región, tenemos la ANSI, tenemos que es la americana, ¿no? La ICREA, en este caso, que es la mexicana, ¿no? La CENELEC, la europea, la GIS, la japonesa, ¿no? Entre otras temas normativas para centro de datos, ¿no? Esto es básicamente un resumen de estructura de data center, ¿no? De BICSI Calado. Bueno, en primer lugar tenemos BICSI, ¿no? Es una organización como tal, ¿no? BICSI está orientada a las buenas prácticas, ¿no? Su estrategia básicamente de BICSI es neutral. ¿Qué quiere decir neutral? Que no está asociada o no toma un mayor interés a cierto rubro, sino a todos en general de manera uniforme, ya sea de arquitectura, ya sea la parte civil, la parte mecánica, eléctrica, telecomunicaciones, de seguridad, entre otros, gestión de proyectos, toma todo de manera neutral, ¿no? O sea, toma todos de manera uniforme. Es un estándar abierto para la industria, ¿no? Es abierto, ¿qué quiere decir? Que cualquier industria lo puede tomar como sí, ¿no? Es algo, es abierto, ¿no? Como les comenté, son buenas prácticas, no es una norma, ¿no? Son buenas prácticas que toma como tal varios estándares, ¿no? Como les dije, es un estándar abierto porque tiene recopila de por sí muchos sistemas, ¿no? Se enfoca en todos los sistemas del centro de datos como tal, como les dije, todos los sistemas, toma arquitectura, mecánica, eléctrica, toma de por sí todo, ¿no? Su nombre como tal es ANSI BICSI 00-2019, Data Center Design and Implementation Best Practice, ¿no? Proporciona un enfoque de diseño centrado en la disponibilidad y redundancia a través de clases. Ahora,
existe mucha confusión entre tier, clase, niveles, entre otros, ¿no? Pero esto está orientado netamente a las clases. Cuando ustedes escuchen clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, está orientado a VIXI, ¿no? Ustedes escuchan clases, de por sí está orientada a VIXI, ¿no? VIXI de por sí, en su página web, pueden tener, no solamente esto está orientado a Data Center, sino también, como pueden ver, Data Center Design, en el 002, sino también ven BMS, ven lo que es en lo que es seguridad de salud, educación, hospitales, Internet de las cosas, WLAN, data center, operaciones de data center, ¿no? Instalación de PoE, entre otros sistemas, incluso la VIXI N320, lo que es sistema de aterramientos, ¿no? Son varios sistemas, son varias buenas prácticas como tal, ¿no? Ustedes entran a su página y pueden encontrar mucha información como tal, y en algunos casos, y en el mejor de los casos, pueden extraer el archivo previo, que es un extracto básico de la normativa, ¿no? Es decir, es bueno que ustedes puedan investigar, indagar, entrar en la página VIPSI y puedan navegar y puedan ver básicamente lo que tienen, ¿no? De las bondades que tienen, ¿no? Como tal, VIPSI tiene una cierta cantidad de cursos, ¿no? Para diseñadores. El primero que vemos, el DCDC, que es Data Center Design Consultant, ¿no? Tenemos el RCDD, ¿no? Que es netamente para el diseñador de comunicaciones, el RTPM, que son básicamente para lo que es las telecomunicaciones, ¿no? Los Project Manager. Tenemos el OSP, ¿no? Que es planta externa, ¿no? Diseñador de planta externa, entre diferentes cursos como tal para diseñadores, para ingenieros, ¿no? Actualmente, tenía entendido hasta el mes pasado que ahorita cuesta la mitad, creo que está a $2,200, $2,300 el curso porque es online. Cuando es presencialmente está como $5,000. Tienes que ir, imagínate, entras a la página de VIPSI, tiene un calendario, ¿no? Imagínate que tú quieras un curso de DCDC, tú buscas en internet, en la página de VIPSI el calendario, y justamente ellos tienen una programación mensual. Imagínate que el otro mes están en Sudamérica, el tercer mes están en Asia, el cuarto mes están en América, en diferentes continentes, ¿no? El cuarto mes están en África y así, ¿no? Si quieres llevar un curso, tú tendrías que ir netamente, pagar tus $4,999 e irte a Asia, e irte a Sudamérica, e irte a África para llevar el curso como tal, ¿no? Eso era cuando es presencial, pero ahorita que es virtual, es online, creo que estaba 2,300, creo que está casi la mitad, ¿no? Quizás ahorita es un buen momento, quizás puedan aprovechar también y llevar una certificación internacional, ¿no? Que está a la mitad, una vez que quizás se restablezca el tema del COVID, que, bueno, va a durar, dependiendo de lo que Dios quiera, se puede aprovechar lo que es el tema virtual, ¿no? Ahora, hay que tener un punto claro, que VIXI como tal certifica profesionales. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener una certificación de CDC, una certificación RCDD como ingeniero, como profesional, no necesariamente ingeniero, sino como un profesional con experiencia que hay que certificar a la entidad, pero esto no certifica en Data Center, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que estos no van a venir, no te van a certificar si tu Data Center es correcto, ¿no? Netamente hacen cursos para profesionales, no se meten en el tema de certificación de Data Center por sus mismas políticas todavía, ¿no? Ahora, como les dije, VIXI siempre lo ve en tema de clases, ¿no? Tenemos clase F0, clase F1, que corresponde a una sola vía, ¿no? Corresponde a una sola vía. Clase F2, que es una sola vía con componentes redundantes. Clase F3, que es un tema de mantenimiento y sostenible simultáneamente. Clase F4, que es un tema de tolerante a fallas, ¿no? Lo voy a ver un poco descriptivo, porque en la otra clase ya vamos a ver un poquito más de
de teoría, un poquito más de práctica, un poquito más de diagrama de bloques para más o menos tener una idea a qué se refiere esos F0, F2, F3, F4, ¿no? Eso es con respecto a BICSI. Tenemos otra estándar que es la TIA 942, ¿no? Como les comenté anteriormente, la TIA nació de telecomunicaciones y posteriormente vio el tema de data center y salió la TIA 942, ¿no? También tiene una página oficial, ¿no? Que es la TIA 942.org, ¿no? Acá pueden justamente ver, define a TIA 942, encontrar lógicamente los data centers certificados en TIA 942, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que esta TIA 942 sí certifica centro de datos, ¿no? O sea, si ustedes quieren certificar su data center, ustedes pueden llamar a la entidad para certificar un centro de datos, ¿no? Lógicamente tiene una serie de requisitos, ciertos pagos que hacer, pero sí esto va a certificar como tal, ¿no? ¿Qué pasa con la TIA 942? En este caso estamos en la versión B, antes era la TIA 942B, que fue en el 2017, si no mal recuerdo, en el 2000, cada 5 años se renueva, que quiere decir que en el 2022 va a haber una revisión C, ¿no? En este caso, en el próximo año. Se enfoca en el cableo de red, ¿no? Lo digo muy así, muy abiertamente, porque he analizado todas las normativas y por más que me digan, por más que venga TIA, por más que venga BICSI, por más que venga Uptime, uno tiene que tener todas las normativas para analizarlas, ¿no? Y uno se va a dar cuenta, lógicamente, a qué se refieren las cosas, ¿no? Ya he visto certificaciones, así que sé de lo que estoy hablando, ¿no? Y ustedes poco a poco también lo van a ver en el camino, en su experiencia, ¿no? Esto se enfoca en el cableo de red. Esto nació como telecomunicaciones, ¿no? Ustedes toman la normativa, te hablan netamente, casi el 80% es netamente comunicaciones. Diagrama de red, topologías, ¿no? Que también vamos a ver algunos ejemplos en la parte de comunicaciones de lo que me dice la TIA, que vamos a aprovechar acá la TIA 942 para aplicar el tema de las telecomunicaciones, ¿no? Básicamente las topologías. Y en las últimas hojas me saca básicamente un diagrama comparativo de la parte de arquitectura, la parte UPS, la parte mecánica, ¿no? Al último hace un comparativo, pero no es básicamente es muy resumido, algo puntual, no es más al detalle. Más al detalle, netamente la parte de comunicaciones, que es donde la TIA siempre se ha enfocado, ¿no? Por eso netamente se enfoca, más que en cableo de red, quizás está bien escrito en la parte de comunicaciones, telecomunicaciones, ¿no? Su concepto es basado en el TIA, ¿no? No, a ver, en el Tier 1, básicamente no, acá no es basado en el TIA, es en el rating, ¿no? Este estándar básicamente especifica los requerimientos mínimos para la infraestructura de telecomunicaciones en el data center y cuartos de cómputo, ¿no? Básicamente es lo que te dice acá, ¿no? Este requerimiento de telecomunicaciones básicamente hace el requerimiento mínimo para lo que es infraestructura de telecomunicaciones, data center y cuartos de cómputo, ¿no? Este es lo que este documento nos está orientado más a este tema, ¿no? También ustedes pueden entrar a la página TIA, lo mismo que la BICSI, a navegar y también se van a encontrar con varias normativas, ¿no? Acá también hay muchas normativas importantes con las que tenemos actualmente, la TIA 942, la TIA 568, la TIA 102, la TIA 22G, ¿no? Que ven tema de antenas, ¿no? Estructura de soporte, entre otras normativas, aquí básicamente entre otros estándares, ¿no? Es importante que los estamos tocando, ¿no? Lo que estamos en cableo estructurado, siempre vemos básicamente todo esto, ¿no? La TIA 568, ¿no? Que es lo que es referido al cableo estructurado genérico, ¿no? Siempre lo vemos eso. Sin embargo, es importante tener en cuenta que hay un comparativo entre la TIA y la ISO, ¿no? En el curso de Data Center ahí hago un comparativo entre lo que me indica la TIA y me dice la ISO, ¿no? Y es importante también tener en cuenta lo que me dice la ISO porque cuando
ya en Perú aceptemos las normativas locales, ya vamos a cambiar ese concepto de TEIA por ISO, ¿no? Es importante tener en cuenta justamente eso, ¿no? Bueno, como le digo, es importante que puedan navegar en esta página y ver también normativas que les pueden ayudar bastante en complementar sus conocimientos, ¿no? También se extrae de manera previa un resumen, un abstracto de cada normativa, de cada estándar, ¿no? Lo mismo que la BICSI, acá también se certifica profesionales, ¿no? Hay certificación para profesionales de centro de datos, para especialistas, de centro de datos para expertos de centro de datos, ¿no? Como también hay profesionales para el cableado de network, para centro de datos también, ¿no? Si se dan cuenta, es toda una cadena, ¿no? Tienes que llevar un curso para poder llevar el otro. Esto sí es secuencial, ¿no? Acá, lógicamente, la clasificación, quizás esté equivocado en la clase anterior, esto es también conocido como writing o writing, ¿no? Básicamente, es básicamente, como ustedes ven, la palabra writing o writing es netamente la TIA, ¿no? Se dan cuenta, la BICSI está por clase, que acá la TIA está por writing. 1, que es básicamente la infraestructura básica. La 2, que es la componentes redundantes. La 3, que es un mantenimiento concurrente. Y la 4 es una infraestructura tolerante de fallas, ¿no? La TIA, como les comento nuevamente, certifica profesionales y esta sí certifica centro de datos como tal, ¿no? Tenemos otro, que es la ICREA que es mexicana, ¿no? Si se dan cuenta, International Computer Room Expert Association, ¿no? Es la ICREA, eso significa ICREA, que también pueden entrar a su página web y también ver data centers certificados, ¿no? Básicamente, es una normativa mexicana similar a la BICSI. ¿Qué pasa? Acá en Perú sí he visto data centers certificados por ICREA hacía tiempo, ¿no? Pero es similar a la BICSI, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que se enfoca en todos los sistemas del data center, pero así como salió una norma de INACAL para Perú, este es netamente para México, ¿no? Por eso quizás no tocó mucho, porque es netamente mexicana, ¿no? Igual, se enfoca a todos los sistemas del data center, ¿no? Basado en los mínimos requerimientos en función a la disponibilidad esperada. La clasificación se define en niveles, ¿no? En este caso tenemos la ICREA 2019, ¿no? Esta versión. De la misma forma, tenemos cursos de ICREA, ¿no? Que es el CCRE, ¿no? Que es básicamente el experto, y tenemos el diseñador, que es el CDC, ¿no? Tenemos básicamente estos cursos de ICREA, como también esto certifica centro de datos, ¿no? No solamente certifica lo mismo que la TIA 942, ICREA también certifica data center y certifica profesionales, ¿no? Acá hay también, en este caso, esto habla por niveles, ¿no? Nivel 1, nivel 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Básicamente, el 1 y el 2 son aisladas, básicamente, y a partir del 3 ya es confiable redundante, ¿no? Básicamente alta seguridad y un sistema redundante de los centros de datos, ¿no? Si repasamos, tenemos que la BICSI habla por clases, la TIA habla por rating y ICREA habla por niveles, ¿no? Al menos ya podemos diferenciar esto cuando hablamos de clasificaciones como tal. Uptime Institute básicamente es una entidad con fines de lucro, ¿no? No es como la BICSI, ¿no? Sin embargo, esto también hay una página oficial de Uptime, ¿no? Que también los invito a que puedan revisar, que también hay información importante en español como en inglés, que puedan también ayudar bastante a sus conocimientos. No es un estándar, esto no es un estándar, hay que tener en claro, no es un estándar, quizás esté llamado como una buena práctica, basado en buenas prácticas básicamente, ¿no? Lo mismo que en la BICSI, no son buenas prácticas. Se basa únicamente en el sistema eléctrico mecánico, ¿no? Orientado netamente a lo que es todo el sistema eléctrico y todo el sistema de refrigeración. Es su fuerte, eso es lo que más calienta. Hacen las últimas certificaciones, toman el sistema de monitoreo, ¿no? Y el sistema físico como tal, pero básicamente ya lo último, ¿no? En las partes más críticas.
Al inicio, en las partes más básicas, no. Es una metodología para evaluar la infraestructura de un data center en relación con la disponibilidad deseada. Básicamente, todos los centros de datos, todas las normativas, estándares y buenas prácticas se basan en eso, ¿no? De tener una buena disponibilidad, la disponibilidad deseada, ¿no? Que también el cálculo de disponibilidad lo vamos a ver más adelante. Acá tenemos aplicaciones ATD, ATS, AOS, ¿no? En sí son diferentes. Uno es diseñador, otro es especialista y otro es operación. Realmente está orientada netamente a puntos diferentes, ¿no? Pero también existe esta disponibilidad de certificación a profesionales, ¿no? De la misma forma que la TIA, de la misma forma que CREA, Uptime también certifica profesionales y certifica data center, ¿no? Acá hablamos de los tier 1, tier 2, tier 3 y tier 4. El tier 1 vemos que son componentes no redundantes, es una ruta única de distribución. En tier 2 vemos que son componentes redundantes, tienen ruta única de distribución. En el tier 3 tenemos componentes redundantes de capacidad y ruta independiente de distribución. Y en tier 4 tenemos componentes y rutas redundantes, ¿no? Hablemos a qué diferenciar lo que son componentes y lo que son rutas como tal, ¿no? Que también lo vamos a ver en los ejemplos más adelante, ¿no? Sin embargo, acá tenemos cuatro tipos de tier, ¿no? 1, 2, 3 y 4, ¿no? Ya vemos básicamente clase, vemos rating, vemos niveles y vemos tier, ¿no? Y por último, vemos lo que es INACAL, ¿no? INACAL básicamente es una normativa peruana, normativa técnica peruana con la aplicación de buenas prácticas. Toma en cuenta normas estándares internacionales, en especial BICSI, CREA y la TI 942. Las normas técnicas peruanas, la ISO 2237-2019, Tecnología de Información, Instalación e Infraestructura de Centro de Datos, así se le llama, fue oficializada el 7 de enero del 2020, o sea, ahí fue su inauguración, ahí fue oficializada, el 7 de enero del 2020, ¿no? Ya tiene básicamente un año, ¿no? Más de un año, ¿no? Sin embargo, están en revisiones ahorita, que como les digo, de 1 a 2 años máximo, ya vamos a poder ver algunas noticias formales, oficiales, de que esto ya esté orientado, ¿no? Hay una ley como tal, hay una ley de tecnología de la información, ya sea de Internet de las Cosas, incluido esta normativa, donde se va a oficializar de manera oficial, ¿no? De manera formal, esta normativa para que sea implementada posteriormente en los nuevos centros de datos, ¿no? Acá tenemos básicamente una distribución, tenemos un concepto general, eso es básicamente lo que me dice la normativa. La primera parte, la parte 1 es conceptos generales, la parte 2, construcción del cuerpo, la parte 3, la energía, la 4 es control ambiental, la 5 es la infraestructura de telecomunicaciones, la 6 es la seguridad física y la 7 es la información, administración y operación. Básicamente así está distribuido toda la estructura de la normativa peruana, ¿no? Y como clasificación tenemos, acá son los tipos, tipo 0, tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Tipo 0 le ponen no redundancia, el tipo 1 no redundancia de componentes, tipo 2 redundancia en climatización y telecomunicaciones, acá ojo con esto, el tipo 2 sí me pide que haya redundancia solamente en climatización y telecomunicaciones. En el tipo 3 me pide operación ininterrumpida de sistemas críticos de energía, climatización y telecomunicaciones, ¿no? Acá es un parecido a Uptime, ¿no? Que toma netamente energía y climatización, pero acá le suman las telecomunicaciones. Y el tipo 4 es operación ininterrumpida en todos los sistemas, ¿no? Así básicamente, señores, está compuesto las normativas. Espero que haya quedado claro y quisiera saber si hay alguna pregunta. Ya no me dio el tiempo para pasar al capítulo 3, que lo vamos a ver la clase, pero quería saber si hay alguna duda respecto a las normativas, ¿no? A lo que acabo de explicar. Bueno, el tier básicamente es un tipo de clasificación, ¿no? Se le conoce, así lo llamó, lo definió Uptime Institute, ¿no? Que antiguamente también tier, TIA 942,
lo oficializó de la misma manera, ¿no? Hubo una confusión básicamente porque uno era números romanos y otro eran números, eran numerales y otros eran romanos, ¿no? Básicamente había una confusión con normativas, con nombre de tier, ¿no? Hasta que hubo una demanda de Aptaen a la TIA 942, a la TIA, y la TIA cambió posteriormente ya no en tier, sino lo cambió a writing, ¿no? Al inicio sí hubo una confusión al respecto, es un tema de historia un poquito, pero básicamente, cuando hablamos de tier, hablamos de Uptime Institute, ¿no? Cuando hablamos de clase, hablamos de Bixi. Cuando hablamos de rating, hablamos de TIA. Cuando hablamos de niveles, hablamos de ICREA. Y cuando hablamos de tipo, ahorita hablamos de justamente la de normativa peruana, la INACAL, ¿no? ¿Con qué norma vamos a trabajar? Bueno, mira, ahorita a mí me gusta trabajar bastante con la Bixi 002-2019, que es neutral, que es la más general, que abarca todos los sistemas, ¿no? Y tengamos en cuenta que la INACAL también coge la Bixi, ¿no? Como le digo, o sea, no es que la norma peruana haya inventado una nueva norma, sino la normativa peruana ha tomado como buenas prácticas también la de Bixi, la TIA 942, ¿no? Es por eso justamente yo quiero, esta implementación la quiero hacer de acuerdo a la Bixi 002-2019, ¿no? La parte de telecomunicaciones la quiero tomar de la TIA 942, que abarca más telecomunicaciones, ¿no? Y como distribución de energía y mecánica, tomaría también la Uptime Institute, ¿no? Que es importante y entra mucho ese enfoque, ¿no? Lógicamente, para no confundirlos, voy a hacer un comparativo para que ustedes tengan en cuenta que sí, que consideran y cuándo lo consideran, ¿no? Pueden crear un grupo de WhatsApp y compartir presentaciones normativas, etcétera. Sí, bueno, más que todo, sí puede crear un grupo, ¿no? Básicamente para poder compartirla, ¿no? Como tenemos en otros grupos. Claro, podemos compartir ahí, hacer una consulta, y bueno, también se puede ser más didáctico para compartir algún documento que no les quede claro, ¿no? Bueno, me da gusto que haya quedado claro. La otra semana igual vamos a ver algunos alcances respecto a la normativa, ¿no? Y algunos ejemplos. Bueno, si no hubiera alguna consulta, si todo quedó claro, igual cualquier consulta lo pueden leer, lo pueden revisar, alguna consulta lo pueden hacer la otra clase, ¿no? Bueno, señores, entonces, si no hay alguna consulta, agradecerle por su asistencia, muchas gracias, y bueno, que tengan una buena noche, y muchas gracias, la verdad, por su asistencia, muchas gracias por su participación. Gracias, ingeniero. Hasta la siguiente clase. Gracias con todos. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.